Nos vamos a dar el gusto de hablar con Pablo Dors, que es sacerdote, escritor, es fundador de la Red de Meditadores Amigos del Desierto y también del proyecto de Monacato Secular Tabor, el nombre del monte Tabor. Nació en Madrid, España, en 1963. Su formación, como decíamos más temprano cuando adelantábamos la nota, se ha nutrido de los ámbitos culturales y académicos de Alemania, por ejemplo, ha estudiado en Nueva York, en Roma, en Praga, en Viena. Fue ordenado sacerdote en 1991 en la Congregación de los Misioneros Claretianos. En el año 2014 el Papa Francisco lo designó en el Consejo Pontificio para la Cultura. Así que, bueno, sus libros, no me quiero olvidar, Biografía del Silencio y Biografía de la Luz, se han convertido realmente en hitos para comprender y avanzar en la meditación, en la contemplación, en una espiritualidad interreligiosa. Pablo Dors se dedica actualmente al estudio y práctica del esicasmo. Ya le vamos a preguntar puntualmente de qué se trata. Imparte conferencias y retiros por todo el mundo, por eso está aquí en Córdoba, en donde prontamente dará una conferencia abierta de la cual también vamos a hablar, y está en comunicación telefónica con nosotros. Pablo, lo saludamos, un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va? Pues muchísimas gracias por esta invitación, me va muy bien, gracias a Dios, y a vuestra disposición. En tiempos de inteligencia artificial, decíamos, pareciera que los seres humanos también nos hemos inventado una especie de espiritualidad artificial. ¿Cuál es el estado de situación de la espiritualidad en nuestra cultura posmoderna, Pablo? Yo diría que hay un despertar casi evidentemente minoritario, pero sí muy significativo en tantas personas hacia el mundo de lo espiritual, ¿no? Para entendernos habría primero que definir qué es esto de espiritualidad, porque si no es un término un tanto vago, un tanto indefinido, que podemos pues perdernos, ¿no? Yo suelo decir que es el cultivo del cuerpo y de la mente por medio de la atención, que produce frutos de armonía y compasión. En esta definición, pues todas las palabras son importantes, se trata de cultivar, por tanto, una tarea, una respuesta que hacemos a una provocación que recibimos. ¿Qué es lo que cultivamos? Lo que somos cuerpo y mente, y lo propio del trabajo espiritual es el amor, es la atención. La atención es tanto como amor, ¿no? Entonces, en la medida en la que ponemos amor en nuestra realidad física, en nuestra realidad mental, pues en esa medida podemos decir que somos espirituales. Y el criterio para verificar que esto es así, es si producimos de cara a los demás pues compasión y de cara a nosotros mismos armonía, ¿no? Y esto se puede hacer desde una tradición religiosa como la mía o como la nuestra, la cristiana, o desde otras tradiciones diferentes, o incluso desde una perspectiva más laica o no teísta, ¿no? Y yo creo que este movimiento espiritual, este mundo tan tecnificado y tan digital, pues está creciendo precisamente porque es una gran necesidad. Bien, y en ese sentido, ¿está de acuerdo con que hay también, al menos, digo, uno lo ve en su propia conciencia, analizando el propio derrotero espiritual, hay una especie de espiritualidad artificial que tenemos allí como para usarla a veces y de una manera muy superficial, no, sin ir al fondo? Bueno, yo no hablaría de espiritualidad artificial, o sea, yo hablaría más bien de distintos niveles de profundidad o de superficialidad de esa espiritualidad. Yo creo que hay una búsqueda, hay un anhelo de plenitud, es decir, que nuestros contemporáneos pues se van dando cuenta, nos vamos dando cuenta de que podemos tener nuestros instintos satisfechos y nuestros deseos cumplidos, y sin embargo hay una sed de ser fundamental que no queda, y entonces, bueno, pues que no queda satisfecha. Entonces hay una búsqueda muy grande, y yo tengo esta red de meditadores que antes mencionaba en la presentación de mi persona, llamada Amigos del Desierto, donde llega mucha gente pues que tiene este deseo del encuentro con el misterio de la vida con mayúscula, con el misterio de Dios, que a lo mejor han estado en la tradición cristiana, pero ahora están menos, y nosotros ofrecemos una práctica desde la cepa cristiana, y bueno, van reconciliándose con esa realidad de la cual se habían ido distanciando. Entonces, bueno, pues hay distintos niveles de profundidad, esto sí, pero no hablaría yo de artificialidad, ¿no? Bien. Padre Pablo, ¿cómo le va?
Cristian les saluda. Mi pregunta tiene que ver con cuáles son los frutos, los beneficios que se pueden obtener de este caminito de búsqueda, de satisfacer esta sed interior que tiene todo ser humano en la práctica de ya sea la meditación o la contemplación. En realidad es un camino escarpado, dice mi maestro Franz Jarix, que fue un jesuita húngaro que falleció hace 3 años, y un camino que es el camino de la mística, es el camino de la contemplación, ¿no? Es una propuesta muy radical, porque nosotros hemos construido nuestra civilización sobre el pensamiento y sobre la acción, no sobre la contemplación, ¿no? Y hay algo previo a pensar y previo a actuar, que es mirar y que es escuchar, y eso es lo que enseña este camino, ¿no? Contemplativo, que es una vocación universal, es decir, que todos realmente estamos llamados a aprender a mirar, a aprender a escuchar, ¿no? Aprender a tener una interioridad, ¿no? La propuesta es muy contracultural porque estamos en un mundo de la exterioridad, y Internet es el símbolo que lo representa, y bueno, pues el paradigma nuevo de la humanidad es justamente la interioridad, ¿no? Descubrir que realmente si no tenemos dentro un fundamento, por ejemplo, de la paz, ¿no? Si no tenemos paz en el corazón, pues difícilmente habrá paz exterior o paz en el mundo, ¿no? Entonces los frutos que me pregunto, pues el fundamental es la paz interior, ¿no? O sea, la paz luego lleva pues evidentemente a la lucidez, a la claridad lleva a la aceptación de la realidad, la aceptación lleva al amor, y el amor a la alegría. Esto sería como el proceso, ¿no? de los frutos, ¿no? En cualquier caso, llega un momento donde esta práctica es tan poderosa que realmente no la realizas por los frutos, sino la realizas porque realmente has comprendido que es tu estilo de vida, que tu estilo de vida no es un estilo de vida para rendir o para producir o simplemente para servir, por muy maravillosa que pueda ser esa actitud de servicio, sino para ser. Para ser. Esto es lo que nos da la contemplación, ¿no? Y ahí en la meditación, en la contemplación, ¿me encuentro conmigo o me encuentro con algo trascendente o alguien trascendente que termine llenándome? Porque uno puede decir, bueno, me encuentro conmigo mismo, y la pregunta que surge ahí es, ¿me basta eso? ¿O en la persona, el ser humano, tiene deseo de más allá? Claro, esto es justamente lo que descubre la meditación, no sé, que nadie llega a Dios si no es por el hombre, ¿no? Es decir, que el hombre es el camino para llegar a Dios, ¿no? Y que no conocemos a Dios sino conociéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y por tanto, Dios deja de ser alguien externo y se convierte en el reino de Dios que está dentro de nosotros, ¿no? O sea, ese es el descubrimiento que uno hace solamente con la práctica, ¿no? O sea, desde una visión más superficial, pues Dios y el hombre son cosas diferentes, ¿no? Desde una visión más profunda, pues entiende que el hombre es el hijo de Dios y por tanto su naturaleza es divina, ¿no? Y eso es lo que descubre la meditación. Padre Pablo Dors, buen día, Cecilia los saluda. Algunos mensajitos que van llegando por esta nota, lo comparto, gracias a Dios, por Pablo Dors, por los amigos del desierto. Formé parte durante el año de las oraciones online, me hace mucho bien. Cambia mi mente, mi interioridad, mi paz conmigo, con los demás. Las meditaciones, contemplaciones son una evolución muy preciosa en mí para brindarme hacia los demás. Es cierto que es un estilo de vida. Aprendí a ser con Dios como Él quiere que yo sea, para su plan en mí. Gracias, gracias, gracias. Es Maricel quien deja el mensaje. Y la pregunta va en torno a este mensaje, Padre. ¿Hay una sed, entre comillas, de espiritualidad, de contemplación en las personas? Pues una sed enorme, porque muchas veces hablamos de crisis religiosa, ¿no? Y evidentemente en muchas partes del planeta Tierra pues la religión está en crisis, ¿no? Donde hay una deserción muy significativa, sobre todo en Europa, ¿no? Que es mi continente, ¿no? Por ejemplo, de la liturgia dominical, ¿no? Pero eso no significa que haya una crisis espiritual, ¿no? O sea, yo creo que nosotros cristianos estamos llamados a ser fieles a nuestra tradición, pero el único modo de ser fieles a la tradición es mediante la renovación de la misma, ¿no? Es decir, que tradición y renovación van de la mano necesariamente. Si no queremos reducir la fidelidad a mero conservadurismo, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que somos capaces de verdaderamente renovar desde el espíritu
nuestro lenguaje, nuestra sensibilidad, pues tantas personas pues encuentran dónde beber, ¿no? Yo suelo decir que la fidelidad no es solamente en fin, al depósito revelado, como se decía clásicamente en la teología, ¿no? Al mensaje que hemos recibido, sino la fidelidad también es a las personas que tenemos delante, ¿no? Y que no hay fidelidad a ese mensaje si no amamos a quienes tenemos delante, ¿no? Y bueno, pues yo lo que veo, desde mi perspectiva modesta, pero yo creo que suficientemente significativa, es que realmente, ¿cómo decirlo? Dios tiene mucho futuro, ¿no? en la humanidad, ¿no? Y Cristo tiene mucho futuro en la humanidad, ¿no? Pero ciertamente hemos de, bueno, pues de vivir nosotros primero, ¿no? O sea, que no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? La principal conversión es la nuestra, la de quienes nos decimos cristianos para ser realmente hombres y mujeres de Dios, ¿no? Y una vez que tengamos esto, lo otro, que es la irradiación al mundo, es la añadidura, ¿no? Jesús llama primero a estar con Él y luego a ser pescadores de hombres, pero primero a estar con Él, ¿no? Esto es lo que de alguna manera hemos de empezar a integrar, ¿no? ¿Cuáles son, en este sentido, los obstáculos más comunes que tenemos hoy en nuestra vida para acceder, para comenzar un camino en la espiritualidad, en la contemplación, en la meditación, Padre Pablo? Sí. El obstáculo fundamental es lo que hoy se conoce como ego, que no es otra cosa que el afán de rendimiento, el afán de protagonismo, el afán de subrayar nuestra propia valía, nuestro propio valor, ¿no? La meditación o la oración contemplativa es una oración o un tiempo en silencio, y precisamente porque es en silencio, y no solamente silencio externo, sino silenciamiento interior, ahí digamos que es una oración muy desegocentrada, con muy poco ego. Prácticamente no, yo puedo decir que yo hablo o escribo o actúo mejor que tú, pero no puedo decir que me callo mejor que tú, ¿no? Que mi silencio no es superior al de otro, entonces ahí no entra el ego, ¿no? Y precisamente por no entrar es donde el Espíritu Santo se nos cuela de manera más privilegiada, ¿no? O sea, que hemos de ir comprendiendo que el reino no lo construimos nosotros, sino que lo construye el Espíritu a través de nosotros, pero que hemos de vaciarnos de todo lo que no es Él para que Él pueda actuar, ¿no? Con libertad, ¿no? Esa es la principal dificultad, porque queremos ser protagonistas, activos, egocéntricos, pero cuando entramos en el camino de la humildad, la verdadera humildad, entonces el Espíritu está a sus anchas y actúa libremente, ¿no? En todo esto que nos contabas, Padre Pablo, se genera en nosotros también una expectativa y decir, bueno, ¿cómo comienzo? ¿Cómo podemos, quienes estamos hoy escuchando y recibiendo todo este contenido que nos acercas, cómo puedo empezar a hacer un caminito espiritual de un poco más de profundidad, de ir insertándome de a poco en esto de contemplar, cuando a veces cero contemplación en la vida cotidiana, ¿no? Todo pasa, y realmente a veces perdemos hasta el mismo sabor de la vida. Claro. Lo importante es entender que esta propuesta no es una propuesta ni de pensar ni de sentir, sino de percibir, que es diferente, ¿no? O sea, el pensar y el sentir tiene que ver con la mente, mientras que el percibir tiene que ver con el cuerpo, ¿no? O sea, nosotros nos han enseñado a orar, pues fundamentalmente con la vía discursiva, el pensamiento, la vía imaginativa, las imágenes, pero no tanto con el cuerpo, ¿no? Y sin embargo el acceso directo, o sea, al alma es por medio del cuerpo, ¿no? O sea, es decir, la percepción es la puerta de la contemplación, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos empezar? Pues yo diría, primero, para que la mente no se ponga nerviosa, darle un poquito de lectura. Yo propongo leer Ejercicios de Contemplación, así se titula el libro, de Franz Halix. Hay una edición nueva que he prologado yo en Sígueme, editorial Sígueme, y que recomiendo vivamente, porque para mí no es un libro más de espiritualidad, sino que es el libro, ¿no? Donde realmente creo que ningún maestro de la tradición cristiana ha explicado de manera tan clara, tan sucinta, tan pedagógica el proceso espiritual, ¿no? de la contemplación, ¿no? Se llama Ejercicios de Contemplación. Y luego la práctica, pues yo, para quien no haya hecho nada, yo diría a lo mejor empezar con 10 minutos al día, en los que simplemente uno tiene que sentarse, cerrar los ojos, intentar tener la espalda erguida, no combada o
torcida, ¿no?, sino erguida, y sencillamente atender al ritmo de la respiración, percibir el cuerpo, percibir la respiración, ¿no? Luego más adelante, a lo mejor después de que hagamos esto pues unas semanas, ¿no?, y que ya vayamos aguantando, estando 10 minutos en silencio y en quietud, ya podemos introducir una palabra sagrada, por ejemplo, el nombre de Jesús, Cristo Jesús, Cristo al inspirar y Jesús al expirar, pero eso más adelante. Primero, reconciliarse con nuestra realidad corporal, con nuestra respiración, ¿no? O sea, parar, dejar que el espíritu entre y no hacer nosotros, no pensar, ¿no? Este es un camino que ciertamente nos hace sentir a veces un poco extraños, porque siempre estamos acostumbrados a hacer cosas, ¿no? Sí. Y justamente pues la contemplación en primera instancia es no hacer, no hacer fuera para poder hacer dentro. Hermosa invitación, casi como un regalo que le recibimos a esto, Padre Pablo, hoy. Seguramente vas a profundizar de esto el próximo domingo 5 de enero a las 19:30, allí en la parroquia San Juan Evangelista, que está aquí en Córdoba, en calle Finoquieto, esquina Doctor Sayago, en barrio Colinas de Vélez Sarsfield, allí a las 19:30. Reitero, del domingo 5 de enero vas a brindar una conferencia sobre la sabiduría de la integración, la Epifanía en el siglo XXI, justamente en la víspera de la fiesta de la Epifanía. Una palabrita sobre lo que vas a compartir allí en esa meditación, Padre, y te liberamos porque sabemos que tenés allí otras obligaciones. Sí, muy amable. Pues nada, simplemente me parecía muy bonito hacer la Noche de Reyes, pues esta reflexión sobre qué es la adoración, ¿no? Como tanto los pastores como los reyes, no se postran, ¿no?, y hacen silencio ante el misterio de la vida, ante el misterio de un niño, ¿no? Y voy a dar algunas claves, ¿no?, bueno, pues qué es esto de la adoración, ¿no?, del niño, de la adoración de la vida, ¿no? Yo suelo hablar de la sabiduría, ¿no?, como la capacidad de recibir. El intelectual es el que intenta comprender, mientras que el sabio es el que intenta recibir lo que hay, acogerlo, ¿no? Y cómo, bueno, no solamente desde nuestra cepa cristiana, desde nuestra tradición, podemos también, como ya hizo el niño Jesús desde su nacimiento, ¿no?, acoger otras tradiciones de sabiduría. Él acoge a los magos que llegan de Oriente, pues también nosotros hoy estamos llamados a acoger a la sabiduría de Oriente que bueno, pues que enriquece y fecunda nuestra propia tradición, ¿no? Y eso es un poco por donde va a ir mi pequeña reflexión, ¿no? Y será un placer pues encontrarme con quienes ahora nos están escuchando y brindar pues, lo que yo he ido aprendiendo en todos estos años, ¿no? Gracias de corazón por vuestra escucha. Gracias a vos, Padre Pablo. Ojalá la próxima vez que vengas a Córdoba nos enteremos un poquito antes. Te invitamos a que venga aquí a los estudios de Radio María para que, bueno, podamos profundizar un poco todas estas conversaciones tan interesantes que nos han ayudado mucho personalmente. Un abrazo grande, feliz Navidad para vos. Un abrazo grande. Feliz Navidad, gracias. Un abrazo. Hasta luego.